Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Excelente día, Dios les bendiga. Es un gusto que hoy el Señor nos permita un tiempo más para poder estudiar su palabra. Hoy miércoles 3 de abril, nuestro devocional lleva por título Una decisión correcta, estando en Primero de Reyes capítulo 1 del verso 28 al 37. Así dice la palabra de Dios. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Una decisión correcta. Vamos a continuar con ese estudio del capítulo 1 y vamos a estudiar 3 puntos que podemos apreciar y hay lecciones muy importantes, muy interesantes que nos hablan de cómo tomar una decisión correcta basado en principios bíblicos. El primer punto para tomar una decisión correcta es saber que hemos sido redimidos de toda angustia. ¿Por qué este elemento? Bueno, al David escuchar todo ese suceso, todo de que Adonías estaba tratando de usurpar el trono, que estaba en ese proceso, que se había llevado a personas de confianza, bueno, esto podemos decir que no era algo nuevo para David. David había vivido una situación más densa, más complicada con Absalón, y el Señor lo libró de ello. De manera que al tener todo este contexto, él decide hablar a Betsabé. Dice el versículo 1 que ella entró a la presencia del rey y que se puso delante del rey y que el rey dijo, dice el versículo 29, el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Vemos que es una respuesta diferente, no inició diciendo, traigan o castiguen a Adonías por lo que está haciendo o manden a llamar a Joab. No, no, no. Él empezó diferente, poniendo en primer lugar a Dios. De hecho, lo pone como una garantía de que lo que está diciendo es algo completamente fidedigno. Dice, vive Jehová. Y después dice, que ha redimido mi alma de toda angustia. Reconociendo aquí algo muy importante, que fue Dios quien lo ha alejado de toda angustia, de todo problema. Y hay una respuesta similar por parte de David en el Salmo 62, verso 1, en el que dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Salmo 62, versículo 1 y 2. David conocía realmente lo que era la presión, que estuvieran a punto de quitarle el trono. Y en ese momento, con fuerzas todavía, David confió plenamente en Dios. Y ahorita que ya está casi sin fuerzas, que está nada más en cama, que está con esas complicaciones ya de salud propias de la edad, él, con toda la experiencia del mundo, con todos los sinsabores del mundo, él dice, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Si David pudo decirlo en ese momento, nosotros que estamos aprendiendo estas enseñanzas de este lado de la gracia, podemos decir, vive el Señor que nos ha redimido de toda preocupación, que nos ha redimido de todo pecado y que nos hace aceptos delante de su presencia. David aquí
nos enseña cómo confiar plenamente en Dios. Y es que en esos momentos, cuando nosotros estemos por tomar decisiones complicadas, debemos de descansar completamente en Dios, porque tal como veíamos ayer, escuchar el consejo bíblico, y aquí nos lleva la continuación a actuar con la plena ayuda del Señor. Porque dice el versículo 30 que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Vive Jehová, que Salomón va a reinar así como lo había prometido previamente. Definitivamente Salomón era el digno sucesor de David, no por capricho de David, sino por la misericordia de Dios. Porque en Dios, en Salomón, se empezaron a cumplir varias cuestiones y en él se empezó a forjar el linaje del cual iba a venir el Mesías, de la línea davídica. Y vemos algo bastante interesante de David. A pesar de que él ya no podía actuar, él no podía encabezar el reinado, el inicio de la coronación de Salomón, él da indicaciones. Él dice que así lo haré hoy. Y es que nosotros cuando confiamos en Dios y cuando conocemos lo que es la voluntad de Dios, cuando entendemos que una situación debe de continuar de cierta manera, a pesar de que no parezca lo mejor posible en nuestra humanidad, sabiendo que es la voluntad de Dios, nosotros lo que debemos de hacer es no detenernos, sino actuar, sino confiar en el Señor, sabiendo que Él es perfecto y que no debe de haber dudas. De manera que la primera cuestión para tomar decisiones correctas es reconocer que Dios nos ha redimido del pecado y que debemos de buscarlo plenamente. Y eso nos lleva al segundo punto para tomar una decisión correcta, lo cual es haciendo lo correcto. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? Porque previamente hemos descubierto cuál es la voluntad de Dios. Al saber que lo que estamos haciendo no es algo pecaminoso, podemos proceder a actuar. Porque dice el versículo 31, Betsabé se inclinó ante el rey con rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Betsabé descansó al saber la respuesta positiva por parte de David y sabía que era la voluntad de Dios. De manera que aquí David comienza a dar indicaciones. Llama a tres personas, a Sadoc, el profeta, el sacerdote, perdón, a Natán, el profeta, y a Benaía, hijo de Joiada. Llama a esos tres personajes y les da las indicaciones a estos tres. ¿Pero por qué? Recordemos que tanto Saúl como David fueron ungidos por Samuel. ¿Pero qué tiene de relevante? Bueno, Samuel, recordemos que él fue el último juez y el primer profeta en instituirse en este lapso, en este periodo monárquico. Entonces, él también fungía como sacerdote dentro del tabernáculo, de manera que a Saúl y a David fueron ungidos por un sacerdote y por un profeta. De manera que aquí lo que estaba haciendo David era esta misma confirmación, este mismo reforzamiento para que el pueblo viera que estaba completamente respaldado por David y que estaba haciendo lo correcto. Entonces, aquí estaba siendo, o iba a ser ungido, iba a ser dirigido por un sacerdote, por un profeta. Dice el versículo 33, tomen con vosotros siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula, porque todo lo debían de hacer con cosas de David, porque porque se debía de demostrar una digna y una buena sucesión. Lo pidió que llevaran a Gijón y de ahí dice que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo iban a ungir como rey de Israel y que iban a decir, ¡viva el rey Salomón! Lo debían de gritar a viva voz para que la oposición por parte de Adonías se viese opacada y que realmente vieran que no estaban actuando bien. Y el pueblo entendiera que el rey estaba respaldando solamente a Salomón. Y dice el versículo 35, después, iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. La muestra definitiva de que Salomón había sido escogido por David como sucesor era que se debía de sentar en el trono de David, demostrando aquí el verdadero respaldo. ¿Qué podemos aprender aquí en ese segundo punto? El conocer la obra perfecta de Dios nos va a llevar a actuar de forma correcta. Lo que David debió haber hecho tiempo atrás, antes de empezar a quedarse sin fuerzas, fue esto. Fue
llevar a Salomón, encabezar todo este proceso, pero no lo hizo. Y aquí está viendo las consecuencias. Si nosotros estamos viendo circunstancias o viviendo momentos en los que sabemos cómo actuar con base en sustentos bíblicos, debemos de hacerlo. No debemos de detenernos, porque si no, eso va a traer repercusiones no tan favorables. Pero en su soberanía, el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la bendición del Señor. Al tomar una decisión correcta, vamos a buscar también lo que es la bendición del Señor. Dice el versículo 36, entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Al escuchar la orden, Benaía respondió que así como Dios estuvo con David, así ahora esté con Salomón. David fue conocido por todo tipo de circunstancias, pero algo que lo identificó fue esto, que vivió, que buscaba seguir la voluntad de Dios. Y qué padre que lo identificaron así, o que lo identificó así. Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor, el Rey. Era conocido el Dios de David. ¿Por qué? Porque David daba testimonio de su Dios. De manera que podemos preguntarnos, ¿somos conocidos o damos a conocer nuestra fe? ¿Una fe genuina? ¿O nada más una fe que estamos aparentando y en casa hacemos todo lo contrario? Debemos de preguntarnos cómo estamos viviendo. ¿Estamos honrando a Dios o no lo estamos honrando? ¿Realmente los libros, los escritos que el Señor tenga en su presencia van a decir así? Así lo hizo Dios, Jehová, el Dios, y pon tu nombre ahí. Y es que en cada momento de nuestra vida debemos orar para que sea la voluntad de Dios, pero sobre todo buscar contar con su ayuda y su respaldo, pero también dar testimonio, que es lo más importante. Porque si nuestras decisiones las basamos en nuestra grande experiencia, en nuestra grandilocuencia, lo que nosotros hemos logrado, no vamos a alcanzar nada. Definitivamente nos vamos a ir perdiendo y vamos a ir declinando, vamos a terminar mal. De manera que el día de hoy vimos elementos para tomar una decisión correcta. Reconocer que nuestra vida ha sido librada del pecado y que si nuestra decisión no lleva a algo pecaminoso, podemos proseguir. ¿Cómo? Sustentando en principios bíblicos. Después, hacer lo correcto, no detenernos, no postergarlo, sino llevarlo a cabo. Y de ahí, seguir, orar y buscar la bendición, la dirección del Señor, sin la cual no podremos subsistir. Les agradecemos por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Muchas gracias por aquellos hermanos, aquellos escuchas que han estado compartiendo los videos del canal. Les agradecemos mucho. Y a su vez les invitamos a que puedan dejarnos un comentario, que puedan escribirnos aquí abajo y puedan decirnos desde qué lado nos escuchan. Y a su vez que nos comenten qué enseñanzas le ha dejado el devocional. Y que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Que tu presencia llene todo este lugar.